El Cal de Yemin Moshe. Esta vez vos hablaré de un tema que a mí personalmente me toca mucho. Se trata del gran Cal sefaradí de Yemin Moshe que se topa en la calle Malquí del Quartier, cosa que toca a mi familia. Esta vez me basé sobre las cosas que escribió mi pariente Chaim Gabay y que fueron redactadas por mi tío Chaim Miles Zal, que era uno de los pilares de este Cal. El Cal de Yemin Moshe fue fraguado como contribución del filántropo Yehuda Tura para los judíos que llegaron al lugar de la ciudad vieja al Quartier, y su fragua fue completada en el 1887. Las layas del Cal y del Arona Kodesh fueron importadas especialmente y las lámparas son hechas de vitrajes de Murano. Podemos decir que la historia del Cal es la historia de 4 épocas. La primera para los que salieron de las murallas de la ciudad vieja y que fueron de clases sociales bajas y que se asentaron en este cuartier desertado, no protegido y alejado. La segunda época fue esta que vino después de los pogromes del 1936 y que trajo al lugar habitantes nuevos con buenas capacidades económicas, cosa que ayudó a restaurar el Cal de nuevo y de adjuntarle pinturas nuevas entre una fragua que sirvió como Cal chico para los minyanes y para todos los otros días de la semana. Hasta el 1947 fueron fraguados en el cuartier también un baño y una panadería. La tercera época empieza cuando esbrochó la guerra de independencia, siendo que el lugar se topaba en la frontera y fue abandonado por la mayoría de sus moradores originarios. El cuartier y sus casas sirvieron como posición de tiro y de combate de nuestros soldados frente a la Legión Jordano. Después de la guerra, los habitantes de antes no quisieron tornar al lugar y las casas denda quedaron abandonadas. La cuatrena época empezó cuando empezó la emigración de los judíos de Turquía y que muchos de ellos llegaron a Yemin Moshe, especialmente de Izmir. Ellos vinieron a estas calles destruidas, sin puertas, sin ventanas y sin tejadas, con buracos grandes en las paredes que fueron causados por la guerra. Esta alianza de Turquía continuó hasta el medio de los años 50. Los turcanos toparon el Cal abandonado y cerrado y se adresaron a sus patrones para recibir su llave, y en el 1951 empezó el Cal a funcionar de nuevo. Muchos casamientos de mi familia fueron ahí y también de mis padres. En Yemin Moshe crecieron también una atmósfera y un modo de vida muy especiales. Todos los usos de Izmir vivían ahí. La lengua hablada era el ladino. En hebreo lo llamábamos españolit. De las casas abiertas subían huesmos de las borrecas y de los bollos y se sentían cantes en ladino. En los bacales vendían mucho el cascaval, la lequerda, el queso de caldera y otras cosas que les placían a estos judíos de Izmir. Mesmo los nuevos emigrantes de Kurdistán que llegaron más tarde se empezaron el ladino y nuestros usos. Toda esta hermosura se mezcló con la amistad y con la calor, cosa que más tarde fue destruida por una iniciativa cruel, triste y errada. Los tiros y el peligro de cada día y día no nos espantaban y encima pasaron 19 años y con ellos la gloria y la alegría de nuestra chiquez y de nuestra mancebez. Después de la guerra de 6 días, cuando el amenazo jordano desapareció, las autoridades decidieron de trocar el cuartier a un lugar de artistas y ellas empezaron a evacuar la gente de sus casas a cambio de una chica suma, bajo el título Transfer para Menesteres Públicos.
Del 1967 hasta el 1979, Yemin Moshe se vació de sus moradores y las casas fueron vendidas a artistas y a familias muy ricas que las restauraron. El Cal también fue restaurado por una arquitecta ashkenazí que mismo trocó los colores de las pinturas originales. Últimamente el Cal fue restaurado por la Asociación Sefaradí que lo mantiene y los colores del empecillo tornaron a sus paredes y también a su plafón. Chaim Gabay dice, tenemos el mazal que nuestros genitores, malgrado que abandonaron el cuartier, continuaron a venir al lugar los días de Shabbat y los Moadim y en las fiestas. Nosotros, la nueva generación, estamos continuando a venir al Cal, mismo si no somos muy religiosos. Hoy día el Cal está abierto los días de Shabbat y en las fiestas y también los días de lunes y de jueves para las bar mitzvahs. Esperamos que siempre el Cal de Yemin Moshe continuará a ser la estorcha de los sefaradíes originarios del cuartier y de sus descendientes y para todos en el presente y en el futuro. Gracias y al vernos.